Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras de la armonía? Ahora estamos en una nueva sesión de lo que hemos podido consolidar como taller de escritura creativa para aprovechar este tiempo de cuarentena en nuestras casas y poder seguir avanzando con nuestros proyectos de escritura personal. Todo, digamos que guiado alrededor de la idea que tiene el colegio, el departamento de lenguaje, como ya les he dicho en videos anteriores, a propósito de la publicación, primero la gestión y posteriormente la publicación de un libro de relatos, de cuentos que están escribiendo ustedes, que también están escribiendo algunos maestros y maestras que se han animado, incluso algunos familiares. Bueno, he recibido con mucha satisfacción algunos relatos de ustedes y bueno, quería hacer algunas precisiones y digamos algunos comentarios. Esta vez no voy a leer, como sí lo hice la vez pasada, los relatos, porque como todos sabemos, había sido la consigna de 100 palabras la vez pasada. Y bueno, ahora subió a 500 palabras y podría tardar un video acá 1 hora y tampoco es lo ideal. Entre más concisos seamos, pues mucho mejor. Bueno, alguna compañera escribe un relato que se llama saudade o saudade, porque es una palabra en portugués. Es una palabra que no tiene una traducción específica a ningún idioma porque es una palabra muy, pero muy del idioma portugués. Si hubiera alguna similitud, alguna analogía con alguna palabra, sería melancolía, pero no se puede traducir directamente como melancolía. La saudade es una suerte de sentimiento de añoranza, pero que está también a medio camino entre el deseo, el sueño y también la tristeza. ¿Tá? Es un título muy lindo. Esta vez tampoco voy a leer los nombres de las personas que escriben. Bueno, en Saudade, la autora nos cuenta, nos hace ver más o menos lo que es una suerte de turno médico, ¿no? Me parece que es un relato que es muy interesante, en donde de alguna manera como que se esboza cuáles son los roles que tiene el personaje o la personaje en su cotidianidad, ¿no? Entonces comienza diciendo, el duro turno de anoche acaba de finalizar. Salgo de aquel recinto. La tranquilidad y desolación de afuera no es nada comparada con el desorden y desesperación que se percibe en los pasillos del blanco y escalofriante teatro en donde todos son protagonistas, en donde se comparte la agonía, hermosa metáfora refiriéndose a la enfermedad. En una situación como esta, mi tranquilidad y bienestar depende del otro, y del otro, y del otro, y, por supuesto, de mí. Después, la autora entra como en una suerte de remembranza en donde nos cuenta que estuvo en la Amazonía colombiana asistiendo y ayudando a algunas comunidades indígenas, en donde como que se sale un poco de lo que vendría a ser el objetivo puntual del relato, que sigue de alguna manera como de una manera escalonada contándonos qué es lo que sucede, digamos, en ese turno que comienza a hablar. Hasta ahí queda perfecto, pero después se pierde totalmente eso, ¿no? Ya hay algo muy interesante que comienza a aparecer en los relatos de todos ustedes y son los diálogos. Pero para poder construir los diálogos también tenemos que tener, digamos, la idea previamente establecida de cuál es el tipo de escena que queremos proyectar, ¿tá? ¿Cuál es la atmósfera que queremos poner, digamos, a caminar en el relato en sí mismo? Por ejemplo, si vamos a poner una conversación que sucedió en una calle, previamente estaría bueno poder establecer en qué contexto sucede la conversación, ¿no? Es diferente que la conversación suceda en una calle como el centro de la ciudad, o si la conversación sucedió dentro de un bar, o si la conversación sucedió en una cena familiar. ¿Por qué? Porque esto lo que nos hace es concertar atmósferas. Recordemos que la vez pasada yo les había hablado un poco a propósito de la manera correcta de poder concertar un contexto, ¿no? Una situación que permita al lector o a la lectora introducirse directamente en la historia que estamos proyectando, ¿no? Dentro de los diálogos también se hace muy necesario que previamente le demos al lector algunas herramientas de contexto
que le permita, digamos que poder abrazar la historia, entrar a ella, ¿no? Y ahí hay una diferencia que es muy importante y es la diferencia entre lo que es contar y lo que es mostrar, ¿no? Cuando estamos contando simplemente, ojo con esto chicos y chicas, cuando estamos contando simplemente nos estamos limitando a la sucesión de algunos hechos, ¿no? Me levanté esta mañana a las 6 de la mañana, a las 6:15 me cepillé los dientes, a las 6:30 entré a una ducha, a las 6:45 me tomé un café, a las 7 salí de casa, a las 7:15 llegué a la clase de lenguaje y a las 7:30 presenté mi tarea. Digamos que en el transcurso de hora y media pasaron una serie de cosas. Ahí lo que estamos es contando. Pero cuando estamos mostrando, no necesariamente tenemos que decir que nos hemos levantado, que hemos abierto los ojos, sino que podemos buscar una metáfora que nos permita hacerle entender al lector o a la lectora que justamente es el momento en el que ¡tin!, abrimos los ojos, que es el momento en el que nos cepillamos la boca, que es el momento en el que nos estamos entrando a tomar una ducha, que es el momento de tomar un café, ¿no? Ese lugar, digamos, arquetípico, ese lugar común, en donde todas las mañanas la gente se está tomando un café en completa tranquilidad, en completa armonía, para poder empezar el día. Entonces podemos utilizar el lenguaje. Recordemos que la vez pasada también les decía que ahí el lenguaje es tan grande que lo podemos proyectar hacia cualquier lado y estirarlo y estirarlo y estirarlo y desdoblarlo, pero siempre digamos con un sentido de fondo. Entonces digamos que eso es lo que les quiero decir con respecto al tema del uso de los diálogos. Está buenísimo, además que es un recurso muy narrativo y es un recurso que nos permite mantener ritmo dentro de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos a dos personas que están en constante conversación. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, perfecto. ¿Qué hiciste ayer? Ayer a la tarde fui a jugar fútbol. ¿Y cómo te fue? Bien, metí 2 goles. Entonces vamos escalonando una conversación y en esa conversación se van generando, digamos, esas escenas que pretendemos mostrar desde el punto de vista narrativo, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo muy esencial para que tengamos en cuenta ahora que nuestros textos están comenzando a tener más contextura y a alargarse un poco más, ¿de acuerdo? Bueno, acá en este relato que se llama Saudade, la autora nos pone, no sé si es una canción, no sé si es un poema, de todas maneras, si es una canción o es un poema, estaría buenísimo que nos pusiera cuál es el autor o la autora, ¿no? Además está en inglés. En esta medida también estaría bueno que hubiera una cita de pie de página o que en su defecto nos tradujera al lado qué es lo que quiere decir. Habremos muchos que sabemos inglés, pero también habemos un montón que no lo sabemos. Entonces está bueno aclarar a qué es lo que estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque si una persona está leyendo el relato y de repente se encuentra con un poema en inglés, con una canción en inglés, pues es muy probable que suelte la lectura y que se pierda, digamos, de lo que la autora en este caso quiso decir. Entonces recordar o poner el nombre del autor o la autora de la canción, del poema o la banda que la toca, si es el caso, y al lado poner una pequeña, digamos, traducción para permitirle al lector que entienda puntualmente de qué es lo que se está hablando. Después otra compañera nos escribió un texto muy lindo que se llama Un regalo para el mundo. ¿Tá? Bueno, en este relato, digamos que está muy bien escrito, tiene una muy buena, digamos que conformación narrativa y es uno de los textos que mejor ortografía tiene, que utiliza, digamos, las herramientas de la gramática en pro de la proyección de la historia y que no se agota, digamos, en palabras, digamos, muy comunes, sino que además también utilizando bien los signos de puntuación, hace que el lector encuentre un ritmo, digamos, en la historia, ¿no? Es excelente este relato. Voy a leer algunos pequeños fragmentos. Comienza así. Al mejor estilo del enigmático V, él parecía tener un nacimiento desconocido. Su invisibilidad era para muchos el temor del momento. Se presentó como un monstruo. Gente huía de él como si huyeran de un instante fatal. Y es que, sin duda alguna, él había llegado para transformar la vida de muchas personas. Es decir, ya nos hace la presentación del personaje. En el primer párrafo ya nos introduce a un personaje específico y en esa medida comienza a desdoblar la historia.
Entonces, digamos, también es un gran recurso, ¿no? Muchas veces hacemos una introducción que es muy larga, que es muy grande, que está bien escrita, puede ser, pero que de repente nos hace perder de pronto el ritmo, ¿no? La acción, perdón, de nuestro relato, de nuestra historia. Si presentamos al personaje de una vez, ya el lector agarra el personaje y sabe a propósito de quién o de qué vamos a hablar, ¿no? Al otro lado estaba ella, un segundo personaje. Todos los días saltaba, literalmente, de la cama en busca de una nueva aventura. Dentro de su rutina apreciaba el cielo por breves instantes y construía sueños a su alrededor, preguntándose si algún día lo lograría. Las mañanas frías y el acelerado ritmo, apaciguados por el encuentro al espejo cada mañana. Pero un día, una tarde, los teléfonos se descontrolaron. Ella entendió que algo sucedía. Con temor se dedicó a las palabras, y la voz en su mente resonaba confusa. Mil preguntas se juntaron en una. ¿Y ahora qué? Introduce una pregunta. Este es un recurso retórico muy importante y muy interesante. Porque cuando introducimos una pregunta, lo que podemos hacer en el siguiente párrafo es responderla. O tal vez ni siquiera responderla, pero sí lo que podemos hacer es seguir adelantando nuestro proceso narrativo a partir de preguntas. Esto, por lo menos desde el punto de vista de la creación literaria, es un momento que puede proyectarse en el momento de la escritura, un momento incipiente, ¿no? Es un momento ahí como en el que uno proyecta las cosas y las deja ahí calentar, que agarren un poco de contextura para después seguir. Como no somos genios o no tenemos el tiempo o no tenemos la facilidad de sentarnos a escribir una historia durante 24 horas o una novela durante 3 meses sin descansar, está bueno dejar abierto el texto para una próxima revisión, para seguir escribiéndolo después, una pregunta. Y eso ya nos contextualiza con lo que estábamos hablando. En este caso, la autora lo que hace es ponerlo directamente dentro del relato. Entonces es muy interesante porque más adelante vamos a dar cuenta que todas esas preguntas que se juntaron en una, que es ¿y ahora qué?, va a comenzar a resolverlas. También, por ejemplo, tiene pequeños proyectiles narrativos que generan, digamos, como no solo cierto dramatismo, sino como cierta tensión y hacen que el lector quiera saber qué sucede después, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, pero de repente algo empezó a suceder. Puntos suspensivos, un recurso de puntuación, un recurso gramatical, y después comienza, digamos que a seguir desdoblando la historia de uno de los personajes y después a lo último los junta. Otro fragmento de ese mismo relato. De pronto, la vida había cambiado. Él había logrado que el mundo respirara y que exhalara fuertemente el agotamiento de un consumo desmesurado, haciendo que seres desconocidos para muchos de nosotros reaparecieran, que la ciudad se convirtiera en el refugio de los visitantes de cuatro patas, que las aguas estuvieran más azules, que la mancha negra del mundo se borrara sutilmente, que las gentes vivieran un espacio sereno, sin prisa, sin más que el miedo que ahora era por lo desconocido. Se preguntaron por el sentido de la vida, por los proyectos postergados, por la importancia de la familia, y allí sus corazones lloraron. Primero de tristeza por sentir que habían perdido los años, pero también de alegría porque él, el héroe invisible, les había regalado la oportunidad de reaprender, de redescubrirse, de volver a empezar, de inhalar un nuevo aire y con él una nueva forma de vida. La esperanza en medio de todo se vio reflejada. Entonces, por ejemplo, lo que se pierde en el relato anterior, que les mencionaba, el de Saudagi, acá aparece, digamos que a flor de piel. En el anterior, lo que sucede es que se comienza, la autora empieza a hablarnos, la autora empieza a contarnos a propósito de un personaje que aparentemente trabaja en un hospital, en una clínica, y en el segundo párrafo pasa a otra historia y ya olvida, digamos, que totalmente ese motivo, ¿no? El motivo que la inició al relato, que la llevó a escribir ese relato. Y posteriormente, con lo que aparece en inglés, como que saca un poco al lector. Entonces, por lo menos a ese relato, lo ideal sería que pudiera seguir trabajando la figura central del personaje que presenta en las primeras líneas, que es ella misma, no es un relato en primera persona. Acá, este relato es en tercera persona, es decir, hay un narrador que es omnisciente, una narradora omnisciente. A ver, sería como jugar a ser Dios, ¿no? Como el narrador, la narradora es la persona que está detrás del teclado y es la que puede dirigir la historia hacia los lugares que desee o hacia los lugares que le interesen. Entonces eso es muy interesante, también tener en cuenta esos dos tipos de registro. La primera persona, donde aparece el yo, donde yo soy la persona que está dentro de la historia, donde yo soy la persona que está introducida en cada acción, en cada circunstancia.
Y la otra es, como en este caso, la tercera persona, ¿no? La persona que lo mira todo, digamos, como si fuera Dios, desde lejos, y escribe simplemente lo que está sucediendo, como si los personajes adquirieran una vida, digamos, independiente, ¿no? Individual. Hay otro relato que se llama Mi heroína, y es una historia también muy bonita que apela un montón al recurso de los diálogos, lo cual ya lo habíamos conversado, digamos, para el primer relato, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el tema también de la puntuación. No dejar que la conversación se pierda, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Bien, muy bien, sí. ¿Y tú cómo estás? Pues yo muy bien. Quería preguntarte por lo que sucedió ayer. Está enseguidilla. Tenemos que aprender, digamos, a utilizar los signos de puntuación, saber en qué momento es una pregunta y en qué momento hay una voz que es la de un personaje y comenzar a caracterizar la voz de ese personaje para que las voces no se mezclen y quede ahí una mezcolanza que el lector no va a poder digerir o que el lector no va a poder separar. En este cuento, Mi heroína, se explota un montón el recurso narrativo, digamos, de la conversación, ¿no? Entonces está buenísimo porque es una conversación entre una chica que se encuentra una señora en la calle y comienzan a hablar. La señora comienza a hostigarla, comienza a presionarla, a decirle qué te pasa, cómo estás. Y ella reacciona como reaccionaría cualquiera de nosotros, ¿no? Pero ¿quién es usted? ¿Pero por qué me hostiga? ¿Qué le importa cómo estoy? Quizás. Y de alguna manera esto sigue avanzando. Hasta que de repente al final hay una vuelta de tuerca tremenda que es sumamente impactante y es que parece ser que esa persona que ella está relatando como una desconocida que la aborda en la calle y que le pregunta millones de cosas, parece ser un familiar de ella que había muerto en algún momento. Entonces es muy bonito porque como que todo el tiempo nos mantienen presente, y de repente uno de los dos personajes desaparece totalmente, pero es el que le da el sentido total al relato. Porque al final, sin ese personaje, no se podría sostener, digamos que la estructura narrativa de una persona que en cualquier lugar llega a preguntar cosas que no son tan relevantes. ¿Me hago entender? Entonces, hay una conversación entre dos mujeres, una desaparece de repente y la que desaparece después es la que justifica el relato, porque es la persona que le da como todas las herramientas a la interlocutora para que, digamos, escriba el relato. ¿tá? Es un relato muy, muy, muy bello. Para este relato en especial, digamos que sugeriría poder trabajar un poco más a fondo lo del tema conversacional. Después tenemos otro que se llama Soy mi propia heroína. Es un relato también muy lindo porque es en primera persona y es sobre perdón, no es en primera persona, es en tercera persona y es sobre una personaje que se llama Medley, ¿sí? Así va avanzando paulatinamente dentro del relato con una serie de preguntas porque ella termina siendo su propia heroína. Es decir, a la vuelta de tuerca que nosotros le estamos dando a cada uno de nuestros relatos se le da la justificación. Y la justificación de ella es que ella es su propia heroína y comienza a presentarnos los argumentos. Entonces es algo muy, muy interesante. Para el relato anterior, el tema de la conversación, parece ser que la heroína solo surge al final. Es decir, no sabemos a propósito de qué o hacia dónde va el relato y al final la heroína surge. ¿no? Está buenísimo. En Soy mi propia heroína hay también muchos cuestionamientos, muchas preguntas que están dando vueltas constantes al relato y lo que hace es generar un cuestionamiento y al rato comenzar a responderlo, al toque, mejor dicho, seguido, empieza a responderlos, que es el recurso del cual yo les estaba hablando. ¿tá? Después tenemos la continuación de un relato que la clase pasada nos habían pasado, ¿no? Don Salvatore, que yo lo confundí con un campesino. Pues no estaba tan confundido, pero nunca logré ver, digamos, dentro del relato que se refería al guardián de una laguna. Ok, entonces acá se llama Don Salvatore, el hijo de la laguna, y me parece un ejercicio muy bonito porque digamos que acá lo que hizo la autora fue agarrar el relato y que había escrito para la clase pasada, un relato no superior a 100 palabras y comenzar a alargarlo. Lo estiró a 500 palabras.
y al estirarlo comenzó a encontrar, digamos, diferentes vueltas de tuerca que le permitieron también perfilar un poco más la historia. A esta historia de Don Salvatore, lo que, digamos, que sugeriría sería poder perfilar más el personaje, que el personaje pueda de alguna manera ser reconocido por el lector. Si nos animamos a escribir sus manos, si nos animamos a ponerle voz, a meterlo en un diálogo, si nos animamos a describir su rostro, aquí hay una descripción de su vestimenta que es muy detallada y nos mete en la cabeza la imagen de la persona. ¿Tá? Entonces digamos que podríamos desdoblarlo de esa manera. Esos fueron los relatos que recibí. Espero que para la próxima ocasión hayan más personas que se animen. Y de lo contrario, vamos a seguir trabajando sobre lo que ustedes envíen. ¿Tá? En este momento voy a permitirme leerles algunos pequeños relatos. Les voy a leer uno de los mejores microrelatos, o tal vez el mejor microrelato que se ha escrito en la historia de la literatura latinoamericana. La escribió Augusto Monterroso. Es un microrelato. Dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es todo el microrelato. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Les dejo como tarea reflexionar a propósito de este microrelato y que en algún momento se den cuenta por qué razón esto es considerado un microrelato, ¿no? Pueden buscarlo en internet. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Se llama Dinosaurio y es un cuento de Augusto Monterroso. Tengo otro librito acá que se llama Un aficionado a las tormentas, de Julio Villanueva Chanc, un autor peruano, más periodista y de ascendencia china. ¿Tá? Se llama La cortesía de irse de una fiesta sin despedirse. Voy a prender la luz, permítanme. Los pañuelos han caído en un triste desuso. Hoy se emplean más para sonarse la nariz que para decir adiós. La cultura Kleenex, aséptica y descartable, ha acabado con la íntima costumbre de andar con ellos en el bolsillo. Hubo una época en que los pañuelos cumplían esa doble función, tan poética como melodramática, la de despedir a alguien y la de secarse las lágrimas. Ahora ya no se ven ni en los funerales, pero algún día se fundará con ellos el Museo de los Últimos Adioses. En Zagreb, por ejemplo, hay un dedicado a las rupturas amorosas. El Muzej Prekinut Besa tiene una próspera colección de fetiches de amores perdidos y es un basurero sentimental de esas cosas que uno guarda por amor en lugar de tirar por rabia, de devolver por rencor o de quemar por desesperación. Los donantes son anónimos. Allí hay un cálculo de la vesícula biliar de un esloveno, presunta consecuencia de su dolorosa historia con una mujer. El museo también guarda cosas ordinarias como poemas, osos de peluche y teléfonos móviles. Una donante escribió: me regaló su celular para que no volviera a llamarlo. Los inventores del Museo de Rupturas Amorosas son una expareja, Olinka Vistica y Drazen Grubishik, quienes tuvieron la idea de fundarlo al romper su noviazgo. Nietzsche decía que lo que más nos aproxima a una persona es una despedida, porque el sentimiento y el juicio no desean marchar juntos al separarnos. El tren de la vida corre sin darnos cuenta de que alguien más se fue y de que no hubo tiempo para despedirse, pero en su ambición de velocidad los últimos trenes ya no permiten correr tras ellos para decir adiós. Y, de acuerdo con el detective Carvalho, las despedidas en los aeropuertos son indignas. ¿Por qué la gente se ofende cuando alguien se va sin despedirse? Hace un par de siglos, Baudelaire tuvo una idea. Habría que añadir 2 derechos a la lista de derechos del hombre: el derecho al desorden y a marcharse. El Club de los Suicidas ha hecho de despedirse un ritual. Cuando Stefan Zweig se mató y su cuerpo fue hallado al lado de su mujer en su casa de Petrópolis, en Brasil, se encontraron varios borradores de su carta de despedida en el tacho de basura. Es conmovedor que su búsqueda de la palabra justa llegara hasta el mismo instante de su muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué los suicidas tienen la amabilidad de despedirse? Alguien como Maradona debería añadir a la lista de los deberes de un ídolo la prohibición de organizarse un compasivo partido de fútbol de despedida. Se trata de la cortesía de irte de una fiesta sin hacer ruido. Hay que dejar partir a los que se ama, me dijo una tarde un cronista que ya se fue.
Su frase aún no está registrada en el Museo de las Rupturas Amorosas, los pañuelos para sonarse la nariz tampoco. En este pequeño relato, que está escrito en clave de no ficción, es decir, en clave de crónica literaria, digamos, se puede ver también cómo se puede estructurar un buen relato, en donde de lo que se trata fundamentalmente es de no dejar cabos sueltos. Cada cosa que se menciona tiene una razón de ser, y cada cosa que se menciona sí o sí como motivo es necesario, absolutamente necesario, que tenga una conclusión, que tenga un desenlace. Es decir, si dentro de nuestro relato metemos un objeto específico es porque ese objeto nos permite seguir avanzando en la narración, o de lo contrario simplemente sería un adorno que en el momento de editar un relato, un cuento, podría evitarse o podría sacarse, porque tenemos que depurar nuestra escritura, es decir, contar y o mostrar solo lo estrictamente necesario, solo aquello que es importante para el relato, evitar los adornos, los accesorios, las cosas que incluso embellecen el lenguaje, porque a veces es mejor una historia concreta que una historia llena de versos lindos, por ejemplo, o de versos muy inteligentes, ¿no? Muy perspicaces. Estamos hablando de narrativa, es la obra toda en sí misma. O si no, también haríamos de alguna manera poesía, donde tendríamos que comenzar a proyectar nuestra escritura de otra manera. Termino con otro relato pequeño del libro que el año pasado publicó La Armonía, el colegio de ustedes, chicos y chicas. En este cuentito, que es muy corto, digamos, también se proyecta un poco la manera como se puede escribir un relato. Y vuelvo y les digo, para escribir solo se necesitan las ganas, solo se necesita querer hacerlo. Y acá no queda sumamente demostrado. Esperamos, una vez más, hago la cuña, hago la publicidad, que podamos publicar este libro este año con la temática de los superhéroes o de los héroes. ¿Está? Bueno, permítanme un segundo, busco. Acá está. Se llama El hechicero malvado. Lo escribió el compañero de ustedes llamado Santiago Reyes Silva, de cuarto de primaria. Es decir, ahora debe estar en quinto ya para entrar al bachillerato. El hechicero malvado. En el siglo pasado existió un hechicero muy malvado, llamado Merlín. Este le hacía bromas muy pesadas a la gente. Un día convirtió a un policía en sapo. Los amigos del policía, al darse cuenta de lo que hizo, trataron de detenerlo, pero no pudieron. Él huyó a esconderse de ellos. Uno de los policías gritó: «Debemos capturarlo para que no siga haciendo barbaridades». Un día, los policías fueron a su castillo. El hechicero, al verlos, puso trampas con las cuales mató a la mayoría de los policías. Los que pudieron sobrevivir se escondieron detrás del castillo para así poder perseguir a este hechicero malvado. Estos lo persiguieron por todo el bosque con mucha cautela, pero era muy difícil, pues el hechicero era muy inteligente, así que ellos tuvieron que camuflarse entre las hojas y las ramas. En todo este transcurso, el malvado Merlín se detuvo a descansar un poco. Allí ellos aprovecharon, lo rodearon para así atacar, pero les fue imposible. Merlín volvió a hacer de las suyas. Los dejó derrotados a todos. Uno de los más valientes juró que se iba a vengar y le gritó: «Esto no se va a quedar así, te lo juro». Mientras esté a carcajadas, solo se alejaba más y más. Merlín se fue a otro país, pero los policías le seguían el rastro. Lo buscaban por todos lados día y noche, sin descansar, hasta que un día se enteraron de que una mujer fue raptada en la plaza de un pueblo. Con más razones tuvieron que buscarla, pues ahora tenían más refuerzos los policías de aquel pueblo. Después de un mes se dieron cuenta de que éste se encontraba en una cueva cerca al bosque, así que lo prepararon todo: armas, trampas y demás elementos para poder salvar a la mujer y derrotar a Merlín. Cuando llegó el día, éste se encontraba sentado en un tronco al lado de la cueva disfrutando del sol y de la naturaleza. Así que decidieron atacar. Pero cuando estaban a punto de hacerlo, salió la mujer a darle un plato de sopa que la había preparado con mucho amor. Todos desconcertados cogieron esto de ventaja para poder atacar de manera más fácil y salir así victoriosos. En el momento en que atacaron, lastimaron mucho a Merlín y entraron por la mujer. Pero ésta estaba muy asustada y estaba llorando. No quería que le hicieran daño, pero nadie la escuchaba. Así que decidió pegar un grito en el cielo y decir con todas sus fuerzas: «¡Basta! Él no es una persona mala», y todos pararon. Esta mujer solo trató de explicarles a los policías que lo único que este hechicero quería era una madre, alguien que se preocupara por él.
ya que él creció sin una. Los policías, avergonzados al ver que Merlín no hacía nada para defenderse, decidieron soltarlo y pedirle perdón. Ahora el hechicero vive muy feliz con la mujer quien se preocupa por él. Le da amor y él juró que nunca le iba a hacer daño a nadie. Nunca más en su vida arregló todos los males que hizo, volviéndose una persona generosa y bondadosa. Lo que les mencionaba anteriormente. En el relato, en el cuento, tenemos que dejar la menor cantidad posible, y es mejor no dejar nada de cabos sueltos. Cada implemento, cada personaje, cada circunstancia, cada situación, tenemos que tener la posibilidad de cerrarla, porque esa es la manera no solo de avanzar desde el punto de vista narrativo, sino también de concretar las razones de los textos. Ahí hay 3 ejemplos. Uno muy corto, Augusto Monterroso, un dinosaurio. Uno, digamos, en término medio en cuanto a extensión, y otro que ya es un poco más largo y que también alude, digamos, a una historia de hace muchos años, que es ficción, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerles por enviar sus escritos y, bueno, espero poder a cada una de las personas que envió su relato hacerle una devolución por interno, entregarles de pronto el texto ya de una manera un poco más pulida, como con cierta edición, cambiando de pronto algunos errores ortográficos, modificando algunas cuestiones gramaticales, cambiando algunos signos de puntuación que permitan también de alguna manera avanzar más en la lectura, que la lectura no se pierda, digamos, en cuestiones que confundan, sino que se pueda avanzar tranquilamente. Y para la próxima sesión me gustaría que agarráramos este tipo de relatos de acuerdo a los comentarios que les he hecho y pudiéramos, digamos, proyectar el relato, alargarlo a 1000 palabras. Estamos de a poco, ¿no? Primero un relato corto, después un relato mediano y ahora entramos ya en los terrenos de lo que viene a ser ya el relato, digamos, largo. Cuando digo largo, quiero decir que se va proyectando más, va a tener un poco más de corpulencia, ¿no? Va a tener un poco más de contextura. Entonces vamos a utilizar herramientas narrativas. La conversación, vamos a meter personajes, vamos a generar atmósferas, contextos, situaciones, circunstancias, vamos a darle acción a los personajes, a la historia. Ese es el ideal para estas 1000 palabras. La propuesta que les hago y la sugerencia más bien es que ya de estos cuentos que ya han venido trabajando puedan comenzar a trabajarlos más a fondo para que podamos tener textos un poco más pulidos. Como les dije, les voy a hacer la devolución, una retroalimentación por interno a cada uno, cada una, para que ustedes ya puedan trabajar, digamos, sobre ese texto que no me gusta la palabra, pero bueno, que está corregido, ¿no? Que ya tiene un poco más, digamos, de trabajo desde el punto de vista editorial. Agradezco mucho una vez más el trabajo y el tiempo que se han tomado para sus relatos, están muy buenos, solo tenemos que seguir avanzando. Esto es una empresa que a veces es lenta. Cuando digo una empresa me refiero a que es un trabajo, a que es una cuestión de proyección, agarrar un texto, pensarlo, dibujarlo en la mente, comenzar a escribirlo, dejarlo enfriar un poco, volver a retomarlo, corregirlo, volverlo a dejar ahí, volver a tomarlo. Todo el tiempo estamos pensando en qué elementos sirven, qué elementos podemos extraer de la realidad, qué circunstancias o personajes podemos extraer de libros o de ficciones que tenemos en la cabeza y proyectarlos. Entonces está bueno también tener como este tiempo que nos permite pensar los textos, dejarlos enfriar un poco y después agarrarlos con la cabeza más fría para ver cuáles son esos posibles errores o esas posibles incongruencias que no permiten que de pronto el relato pueda ser más brillante cada vez. Y lo que hacemos en este taller, en esta sesión, en estas sesiones de creación literaria, es justamente poder pulir. Hay diamantes en bruto en cada uno de sus relatos y lo que vamos a hacer es a pulirlos, a darles forma para que queden de la mejor manera. Ya saben, ahí igual voy a poner la consigna en Edmodo para que ustedes también puedan revisar y puedan ver hasta cuándo, digamos, tienen plazo para enviar la nueva versión alargada de cada uno de sus relatos. También les voy a dejar un par de lecturas, tal vez no para que se inspiren, sino también para que vean de pronto y puedan dar cuenta de cómo se puede construir un buen relato. Bueno, compañeros y compañeras,
Les mando un saludo y agradezco mucho la paciencia y el trabajo de ustedes desde sus respectivas casas. Un saludo muy especial. Nos vemos la próxima sesión.